con el tema del señor Héctor Ruesga, porque si no luego entre cosa y cosa se nos va el tiempo. ¿Qué pasa cuando vienes en una carretera, a lo mejor después de una hora y media de moverte en tu vehículo y empieza a vibrar cuando frenas? Héctor, explícamelo mecánicamente, físicamente. Okay. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, yo creo que la mayoría de los conductores, y en verdad yo creo que sí sucede de esa forma, han presentado alguna vez que pisan el pedal de freno a 80 por hora, si vas a 100, 110 todavía más lo sientes, y sienten una sacudida en el volante o en el mismo pedal, algo que de repente no tenías y obviamente te llama la atención, te preocupa porque son los frenos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esas vibraciones? Es muy fácil de diferenciar, no es por balanceo. El balanceo vibra el volante cuando vas acelerando o vas a una velocidad crucero y no tocas el pedal de freno. Es muy fácil diferenciar estos dos tipos de vibraciones. Claro. Esa es una falla de balanceo, que el coche por sí solo vas acelerando, crucero, empieza a vibrar a determinada velocidad, si aceleras aumentas, si desaceleras deja de vibrar. Pero si tocas el pedal del freno y empieza a sacudirse el coche, volante, vibra el pedal, etcétera, efectivamente ya por un tema de temperatura tus discos, tus frenos, ya tuvieron un choque térmico y se empiezan a torcer los discos ligeramente y producen esa vibración. Tanto adelante como atrás es el fenómeno. ¿Qué se hace en ese entonces? Pues digo, realmente no es mucho de asustarse, hay que frenar, hay que manejar con cierta prudencia, ir al centro de servicio, agencia, taller de su confianza y pedir un servicio de frenos, explicarle a los técnicos o asesores, es muy importante. Recuerden que el lazo de comunicación del auto, de su coche en específico, con el asesor, son ustedes mismos. Este es un tip muy importante. Ustedes usan su coche, lo consienten, lo manejan diario, le conocen cada ruidito, cada esquinita. Entonces, tengan paciencia, vayan con tiempo con los asesores de servicio para que les puedan explicar mejor. Y tal cual describan, oye, piso el pedal de freno y mi coche vibra. Muy bien, lo más probable es que te digan, necesitas rectificar discos, que ese es el motivo de la vibración. Y muchas veces los discos de freno ya tienen desgaste y es aquí donde vienen las diferencias. Muchas veces pensamos que en los concesionarios o en los talleres nos quieren vender un juego de discos. ¿Realmente lo prudente es cambiar discos y balatas? Sí. Hay muchas marcas que ya vienen muy delgados los discos de fábrica, suficientes para llegar a los 30 a 40 mil kilómetros y sustituir pastillas de freno, discos y líquido de frenos. Es muy importante hacerlo todo en conjunto. Entonces muchas veces el costo se te dispara, te puedo decir de frenos de marcas europeas que redondean los 60 mil pesos cambiando discos, lo cual pues, a veces a todos nos impacta. Hay precios más económicos, de buena calidad, también háganlo. Pero ¿a qué punto voy, Cristian? Cuando tú rectificas esa palabra que escuchamos en los talleres o asesores de servicio, vamos a rectificar sus discos. ¿Qué significa? Los discos los meten al torno, en términos prácticos los adelgazan y rectifican a que otra vez queden parejitos. Pero para que queden parejitos, otra vez lisitos, una superficie rectificada, que es completamente plana, se adelgaza, se le quita material al disco hasta que corriges la torcedura. A veces es poquito, a veces es mucho material. Todos los fabricantes de discos y de tambores, cuando tú ves un disco físicamente, viene quintada el grueso mínimo. Entonces los técnicos lo revisan. Es prudente decirle al cliente, al usuario, oye, ya tus discos están fuera de tolerancia, no es recomendable rectificarlos. Ya no aguantan nada. Ya no. Si los adelgazas más, a ver, sí funcionan, sí, vuelve a frenar el auto, pero ya estás en un rango de riesgo, aunque es un poco mínimo, pero ya no tiene caso y se van a torcer de inmediato. En el primer calentón que le den, otra vez van a torcer los discos y van a regresar a la pesadilla. Entonces, ¿vale la pena el sacrificio de cambiar los discos de discos de freno? Sí, siempre que sea posible y sea necesario, háganlo, no duden en hacerlo. Cambia mucho un pedal de freno, una sensación de manejo, cambia mucho cuando cambias discos nuevos y balatas nuevas y líquido nuevo. Cambia mucho la percepción del pedal, se mejora mucho, frenas mucho mejor y te sientes más seguro. Es muy importante hacerlo. Entonces, chequen sus kilometrajes, sus servicios de frenos. Un promedio que me preguntabas, ¿cada cuándo promedio cambias los discos? En la mayoría de las marcas puedes pasar 2 juegos de pastillas de freno. Si manejas de alguna forma correcta, prudente, que no eres muy atascado en la frenada, etcétera, que no tienes el piecito pesado, probablemente llegues al segundo juego de pastillas de freno y con una rectificada delgadita todavía les des el último estirón de vida.
Tiene que ver con el hábito de manejo mucho. Si somos de pie pesado, de frenar mal, porque al final de cuentas también se frena mal, vas a consumir discos y pastillas muy rápido. ¿Qué puedes hacer? Un poco aprender a manejar más suavemente. No es necesario tanto acelerón. En las bajadas de carretera, que es donde suelen darse este sobrecalentamiento de frenos, ser prudentes en la frenada. A veces no es necesario acelerar tanto para frenar de inmediato. Un buen promedio, una buena velocidad de crucero, que mantengas con el pedal del acelerador y solito el coche frene, te va a ayudar a alargar vida de frenos y por supuesto no a calentarlos. Y de ahí va a venir esto que vas a alargar la vida y tu bolsillo te lo va a agradecer. Entonces, manejen un poquito más ligero el freno, no es necesario acelerar tanto. Y si ya sienten que vibra, en verdad, lo antes posible, cambien sus discos de freno, lo van a disfrutar. Porque, ¿qué sucede con esta vibración? ¿Hay consecuencias? Sí las hay. Esta vibración, si llega a ser por determinado tiempo prolongada, hay personas que dejan pasar años o muchos kilómetros, vas a empezar a aflojar o a lastimar otros componentes de suspensión. Inclusive las llantas las puedes llegar a desgastar disparejos si te vas a ese nivel. Entonces, consecuencias sí las hay, más aparte el confort y seguridad que llevas a bordo. Desde tu punto de vista, ¿cómo debes de abordar el tema cuando llevas, por ejemplo, el vehículo a la agencia y ahí no te informan que ya están los discos muy afectados o que ya están las balatas muy cercanas al cambio? Y te das cuenta hasta que sale el vehículo nuevamente de la agencia y te das cuenta de que están vibrando. Cultura. Si a veces el asesor de servicio, su mecánico, su taller de preferencia no les da esa información, la responsabilidad es de quien maneja el auto, ¿eh? Del dueño del auto. Oye, revísame. Y si me revisaste, dime. Preguntar, pedir, solicitar. Que le tengan mucho cuidado, sobre todo porque si ya cada uno sabe de qué picojea. Si eres un animal con el freno, si eres el que ataca muy fuerte, ten eso en consideración, sobre todo ahora que estamos regresando de viajes largos. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen.